¿Qué tal? ¿Cómo andan? Nos volvemos a encontrar en este segundo encuentro. En el primer encuentro hemos hablado de esa necesidad de revisar, de ver hacia dónde estamos caminando, ¿no? Si estamos haciendo opciones que vayan construyendo nuestra identidad, como seres humanos, como personas, en el caso de ustedes, como personas femeninas y además consagradas, es decir, dedicadas a el servicio del reino en una espiritualidad determinada, que no es cualquier espiritualidad, es la espiritualidad de la Iglesia, es la espiritualidad esponsorial. Por eso que yo querría ahora, en este segundo encuentro, dar algunos elementos sobre esta identidad esponsorial. Ustedes saben que toda nuestra vida se juega en la fe. Hoy hemos hablado, ¿no?, que la vida del ser humano, por lo tanto la nuestra, no es una vida trágica, pero sí es una vida dramática. ¿Por qué es dramática? Y porque es un juego de libertades. Y depende de lo que yo decida, el hacia dónde voy a orientar mi existencia. Por eso la fe la podríamos distinguir muy claramente, como lo ha hecho siempre la tradición cristiana, tanto protestante como católica, en una fe a sentimiento, es decir, es la fe de la inteligencia. Quizás hoy o durante mucho tiempo hemos subrayado mucho, desde la tradición católica, esta dimensión del asentimiento a las verdades reveladas, ¿no?, los dogmas, las doctrinas, bueno, que está bueno, es necesario. Pero si nosotros vamos y hurgamos en el Evangelio, en los Evangelios, vamos a ver que en el pensamiento de Jesús la fe no es asentimiento, sino que es confianza. Él pide siempre que confiemos en Él, confíen en mí. Si confían en Dios, si creen en Dios, confíen también en mí. Por eso vamos a decir que la fe, como asentimiento y como confianza, se reduce en el ámbito cristiano. Dejamos ahora de lado las otras formas religiosas. No estoy diciendo otras tradiciones cristianas, no. Hablo del cristianismo. Cuando digo cristianismo, abarco todos los que confesamos a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como nuestro Redentor. Entonces, ortodoxos, luteranos, anglicanos, evangélicos, metodistas, hermanos libres, católicos, todos los cristianos. Para los cristianos, la fe como asentimiento y como confianza se reduce a un diálogo. Un diálogo. Un diálogo interpersonal. Y por eso la Iglesia cristiana siempre desde los orígenes, más aún la tradición judeo-cristiana, ha elegido una metáfora, que es la metáfora esponsorial. Hay un diálogo esponsorial entre Dios y la esposa. ¿Quién es la esposa? La esposa para Israel es el pueblo de Sion. Alégrate, Sion. Para nosotros es la iglesia, y la iglesia es significada o simbolizada en una persona, que es María. María, madre de la iglesia, la nombró el Papa San Pablo VI. María, madre de la iglesia. María es la que representa a la iglesia. Y la iglesia, a su vez, como nos dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, capítulo 1, versículo 1, es signo e instrumento, signo sacramental e instrumento sacramental de lo que Dios quiere de toda la humanidad. Por eso el diálogo es entre Dios y la humanidad.
Eso lo dice con mucha claridad el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Pudiendo todos, cuando le habla a los gentiles, ¿no? Dice que los gentiles, es decir, los que no tienen la experiencia del Dios de Israel, podían y pueden conocer a Dios, porque Dios se revela en la creación, se revela en la conciencia de cada uno de nosotros, entra en diálogo con nosotros. En el pueblo de Israel va a ser no solamente a través de la historia, a través de la creación, a través de la conciencia, sino a través de las tablas de la ley. Es decir, se pone por escrito, se significa en esas dos tablas la relación interpersonal de diálogo, de ese diálogo. Ese diálogo no es un diálogo fácil, es un diálogo que está siempre en una tensionalidad dramática. Volvemos al tema de la dramaticidad de la existencia, dado que entran en juego las libertades. Es un diálogo interpersonal. Entonces entran en juego, por un lado, la libertad infinita de Dios y la libertad finita de la persona humana. Y ahí se juega. Ahí está la dramaticidad. Por otra parte, las consecuencias de esta relación dialogal tiene para la Iglesia una resonancia para toda la humanidad. Como lo dije antes, citando la Lumen Gentium, capítulo 1, versículo. La Iglesia no es para sí misma. Por eso Francisco habla de una Iglesia en salida, de una Iglesia de puertas abiertas. No es que abramos las puertas del templo. No. Las puertas del templo en algún momento se cierran, en otro momento se verá si es seguro o no seguro tenerlas abiertas, sino la actitud de la comunidad. La iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros, es la comunidad eclesial. Cuando está hablando de una iglesia en salida, está diciendo una comunidad eclesial que vive para nosotros. Una comunidad eclesial que sale del centro para ir a las periferias existenciales, que no es solamente la pobreza en el sentido material, es el hombre sufriente. La periferia existencial es el hombre, el homo patiens, el hombre sufriente, el hombre, y eso lo encontramos en la escuela, lo encontramos entre los ricos, entre los pobres, entre los menesterosos, entre los sabios, entre los ignorantes. El hombre sufre. Sufrís vos y sufro yo. Bueno, ahí hay que salir como Jesús. Jesús vivió para los demás. La vida de Jesús es una pro-existencia, una existencia para los otros. Y si yo tengo, como decíamos esta mañana, que ir adquiriendo esa identidad en el seguimiento de Jesús, es ir creciendo en esta pro-existencia, en esta existencia para los demás. Siguiendo con esta metáfora, entonces, diremos que el esposo es Dios. Cuando miramos en la Sagrada Escritura, en el Génesis, el primer nombre que se le da a Dios es Elohim. ¿Y Elohim qué significa? Significa lo divino, la divinidad, lo invisible. Dios es lo absolutamente invisible, lo absolutamente no cognoscible. Es incognoscible. Lo conocemos porque alguien nos lo ha revelado. ¿Y cómo lo reveló? Con su vida, que es Jesús. Quien me ve a mí, ve al Padre. Pero el Padre es el incondicional, es el invisible. Por eso dice la primera tabla, no te harás imagen, es decir, no te imaginarás como yo soy. Porque en cuanto yo me hago imagen de Dios, o sea, una imagen, aquellos se hicieron el becerro, incluso podemos hacer tantas imágenes de Dios, ¿no? Y las hacemos constantemente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reduciendo a lo absoluto, a lo incondicional, lo estamos reduciendo a un objeto. Y Dios no es un objeto, es lo incondicional. No sé cómo es. El pueblo de Israel sabe que está porque experimenta su acción. Nos sacó con mano poderosa de Egipto. Por eso aquel le dice a Jesús,
Señor, revélanos al Padre. Dice, ¿cómo es? Y Jesús le dice, ¿pero cómo? Tanto tiempo que estuve con ustedes, ¿eh? No confiaron en mí, no pudieron descubrir en mis gestos, en mi manera de vivir al Padre. Cuando me arrodillo y le lavo los pies, cuando como con la prostituta, cuando toco al leproso, cuando sano al ciego, cuando subiré a la cruz. Ese es el Padre. Por eso San Juan dirá, ya viejito y desterrado en la isla de Ptamos, recordando todo aquello, dirá, Dios es amor. Dios es amor. ¿Y cómo lo hemos conocido? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado acerca de la palabra de vida, eso les anunciamos para que ustedes tengan comunión con Él como nosotros la tenemos también. Y esta es la experiencia cristiana. Por eso la primera tabla de la ley es muy importante. Amarás al Señor tu Dios, es decir, te trascenderás hacia lo incondicional. ¿Te animás? Por eso es la fe, la confianza, el abandono. Siempre buscamos seguridades, el objeto, la cosa. No, lo incondicional. Abraham creyó que Dios tiene poder para llamar a la vida lo que está muerto y a la existencia lo que no existe. Pero ¿dónde se apoyó? Y se apoyó en la promesa. Y San Pablo seguirá diciendo en el capítulo 4 de la Carta a los Romanos, seguirá diciendo que nosotros no tenemos solo la promesa, tenemos un acontecimiento, que es la resurrección de Jesús. Esa es la fe confianza. Ahí está el diálogo. De un Dios que me habla a través de la creación, a través de mi conciencia, a través de mis hermanos, y que espera una respuesta de confianza. La confianza es, diría Santa Teresita del Niño Jesús, es abandonarse, arrojarse, abandonarse. Ya veremos algunos ejemplos más adelante. Es el incondicional. Hacia él tengo que autotrascenderme. No me lo tengo que imaginar, no lo puedo representar. Por eso Santo Tomás dirá que de Dios más decimos lo que no es que lo que es. Es cuando decimos inmortal, es decir, no es mortal. Incondicional, no es condicionado. Decimos lo que no es, más que lo que es. Y esto es importantísimo. A ese que me tengo que autotrascender. Porque en la medida que me autotrasciendo hacia él y no lo hago un ídolo, ni con doctrinas, ni con dogmas, ni con imágenes, ni con representaciones, puedo ser libre. Que para esto me creó, para ser libre. Para desplegar en plenitud la imagen de Dios, que es la libertad. Por eso hablamos de una dramaticidad entre libertades. La libertad finita, la mía, la tuya, y la infinita de Dios que se autodona. Pero no solo no me nombrarás, no te harás imagen, no me nombrarás. Por eso cuando le dice Moisés, ¿y cuál es tu nombre? Porque yo ahora tengo que volver al pueblo y le tengo que decir, mirá, se me apareció Dios. Y me van a decir, ¿y qué Dios se te apareció? Entre todas las divinidades, ¿cuál es la? ¿Y qué le dice el incondicional? Yo soy el que soy, Yahvé. ¿Y qué quiere decir Yahvé? ¿Cómo lo traducimos? Yo soy el que estoy siempre. Punto. Yo soy el que estoy siempre. Tenés que confiar que yo estoy siempre. Así tuvo que confiar el pueblo de Israel en la marcha por el desierto. Que esa columna de fuego a la noche, que se movía en el desierto, era la Shekinah, la gloria de Yahvé. Entonces desarmaban el campamento y la seguían. Y a la mañana la columna de nube. Es una metáfora de ir confiando en que Dios está siempre. ¿Cómo lo llama Mateo? Dios con nosotros.
Dios que camina conmigo. Por eso, en la medida en que yo me autotrasciendo al absoluto de Dios, al incondicional, en la medida en que no me lo represento por imágenes, que siempre estamos tentados a esto, en la medida en que no lo reduzco a dogmas, doctrinas, ritos, fórmulas, puedo ser libre. Si no, caigo en la idolatría. Y acuérdense lo que hizo Moisés cuando bajó del Sinaí, destruyó el becerro de oro. ¿Y quién había hecho levantar el becerro de oro? No fue el pueblo, fue el sumo sacerdote, fue su hermano, fue Aarón. Tema para pensar, ¿eh? Lo dejo flotando, como dicen los chicos, lo dejo picando. Ese diálogo, cuando vamos a la escritura, y les propongo en esta segunda reflexión tener delante el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro del Génesis, se nos describe un escenario, el escenario en el que se desarrolla el diálogo. Hoy hemos hablado en la primera reflexión sobre el escenario, ¿no? Donde están los personajes, que somos vos, yo, los otros, el que piensa igual, el que piensa distinto, el que cree en esto, el que cree en lo otro, el que tiene esta opción política, el que tiene esta opción sexual, el escenario de la vida. Y en ese escenario está Dios. Porque, como decíamos hoy, no balconea, está siempre. Yahvé, yo soy el que estoy siempre. Y siempre estoy en diálogo. Porque Dios no es que habla a veces, Él habla siempre. Porque Él es dialogar. Ese escenario representa a una humanidad en proceso. El paraíso, ese escenario mítico, representa a una humanidad en proceso de dos cosas. Por un lado, en proceso de ir respondiéndole al diálogo y llegar a ser lo que tiene que llegar a ser. Pero también, porque somos libres, es un juego de libertades, en proceso de una ruptura en las relaciones. Esa ruptura está representada simbólicamente en el libro del Génesis, en el diálogo con la serpiente. Una humanidad que puede, y de hecho lo hace, no lo hizo, sino que lo hace. El autor del libro del Génesis no está contando algo mítico, sí es un relato mítico, pero no está contando algo del pasado, es algo, está explicando lo que, el mito explica lo que está pasando. Es como en los mitos griegos. Trata de explicar la realidad. Como la realidad muchas veces no se puede explicar con datos científicos, entonces hay que acudir a este lenguaje mítico. Eso es lo que hace este autor. Por eso, esa humanidad que está llamada a ir siendo, a ir desplegando cada vez más la imagen de Dios, como lo dijo en el capítulo 1, ¿no? Versículo 27, hagamos a la humanidad, al Adamaj. Adamaj quiere decir humanidad, no se refiere a Adán, ni al hombre, el hombre en el sentido genérico, hoy tenemos que decir al hombre y la mujer, ¿no es cierto? Sino al Adamaj. Adamaj en hebreo significa a la humanidad. Hagamos a la humanidad en la bipolaridad varón-mujer. Ahora, en el relato que les propongo, capítulo 2 y capítulo 3, primero empieza con la creación del varón. Tranquilos, ya vamos a llegar. Entonces, ¿qué es lo que esta humanidad que está llamada desde dentro de sí misma y a través de las relaciones que tiene que ir estableciendo, a ir siendo, ¿qué es lo que hace? Rechaza lo que Dios ha querido y quiere para todos y cada uno de nosotros. Es decir, rechaza lo que esencialmente Dios ha querido para nosotros, la esencia, y pasa a la existencia, a lo que somos. Esto que hemos venido a hacer y que vamos construyendo día a día. En esta realidad que podríamos llamarla la condición humana.
escenario querido por Dios, en el que es puesta, como dijimos, la primera pareja humana. Es representado por ese símbolo mítico del paraíso. El paraíso simboliza entonces lo que Dios ha querido, ese sueño que Dios quiere para la humanidad, del cual dice que hemos sido expulsados. Heidegger dirá que la existencia es ir al no ser, a la muerte. Hemos sido destinados, y tiene razón, porque en realidad cuando se rompe el diálogo, vamos al no ser. Estamos llamados a ser, pero hemos optado por no ser, por centrarnos en nosotros mismos, en nuestro autorreferencialismo, en nuestro individualismo, en nuestro egoísmo, en nuestra soberbia. Nos vamos encerrando, nos vamos defendiendo, vamos construyendo un búnker donde nadie puede acercarse, ni siquiera Dios. Y si se acerca a Dios, es el Dios que yo creo, que no que creo por fe, sino el que yo me imagino. Una especie de lámpara de Aladino, que la friego y entonces sale y dice, ¿qué quieres, ama mía? ¿Qué quieres que haga? Y cuando no lo hace, me defrauda. La Escritura dice que hemos sido expulsados, no como castigo, sino como confirmación de lo que hemos decidido, de lo que hemos elegido. Hemos perdido la patria original. Hemos pasado la patria original, la esencia, esa es la patria original, lo que Dios ha querido y quiere de la humanidad, a la existencia, a esta condición humana, de la cual estamos llamados en Cristo a salir. Ahora es posible, en Él. Por eso, ¿cómo le llamamos? Nuestro Redentor, es el que nos libera, pero también le llamamos nuestro Salvador, es decir, el que nos da la plenitud del ser, aquello que hemos perdido. Nos libera para darnos la plenitud del ser. Es el Redentor, nos redime, nos libera a precio de sangre para darnos la libertad, para darnos la plenitud del ser, para que lleguemos a ser plenamente lo que Dios ha querido de cada uno de nosotros. Retomamos lo de esta mañana, reproducir la imagen de Jesucristo para alabanza de la gloria del Padre, como dice Pablo. De ese paraíso nos queda a todos un recuerdo, y ese recuerdo está en nosotros, es ese recuerdo de una existencia armónica, placentera, ese recuerdo homeostático, ¿no? ¿Quién no quiere tener una vida feliz, serena, armónica en las relaciones, ¿no? ¿Quién no quiere ser querido por todos, vivir en armonía con todos, ser amado y poder amar? ¿Quién no quiere encontrar y darle sentido a la vida? Bueno, ¿ven? Esto que todos experimentamos es ese recuerdo, esa añoranza del paraíso. Bueno, ahora lo tenemos que conquistar. O si quiere, lo tenemos que construir en Cristo. Ahí está el desafío. Ahora lo tenemos que... Porque lo que Dios ha querido, Él no se vuelve atrás. Él lo ha querido y lo quiere. Y por eso envía a su Hijo amado Jesucristo. Por lo que el paraíso no es algo perdido entonces, sino que es algo que anhelamos con H intermedia, hay un anhelo, tendemos hacia él, buscamos con plenitud de sentido. La psicología nos dice esto también. Mire, Freud nos dice que en nosotros hay un anhelo de placer, un placer armónico, de realizar plenamente el eros, la vida. ¿Quién no quiere vivir? Tiene razón. Ahora después vendrá Alfred Adler, discípulo de él, y dirá, sí, es cierto, pero no solo buscamos esto, porque también hay personas que lo logran, pero siguen teniendo neurosis, porque en realidad lo que buscamos también es que los demás nos quieran. ¿Ven? Poder amar y ser amados, ser aceptados por los demás. Esto es el aporte que va a ofrecer la psicología social de Adler.
Y después vendrá Víctor Frank y nos dirá, sí, es cierto lo que dice el maestro, el gran maestro Freud, que es lo que dice Adler, pero yo he descubierto ahora, después de la guerra, a una realidad mucho más profunda. Puedo tener una vida homeostática, placentera, puedo ser amado por todos, pero no haber encontrado el sentido de mi vida. Y por eso él habla de una nueva neurosis, que es la neurosis noógena, la pérdida del sentido de la vida. Me decía el otro día un chico que estaba fumando, un chiquito de 4 o 5 años, estaba fumando el Paco, acá por mi zona, yo vivo en La Matanza, entonces, y yo como un tonto digo, ¿por qué haces esto? Y encima me dice, mira, enfrente hay una avenida grande, que es la avenida, la ruta 3, pasan camiones que van para el sur. Había una nena que debe de 5 años. Dice, perdón, no le voy a decir la palabra grosera, se la digo en fino. Me dice, porque él me pedía plata. Dice, si querés, esa que está ahí, por 10 pesos, te hace sexo oral. Yo quedé pasmado. Le di lo que tenía ahí al lado de la palanca de cambio y les confieso que el resto del viaje lo hice rezando. Y entonces yo le dije, ¿pero por qué? Y entonces me dijo, siempre la misma pregunta, no le digo nada, empieza con B alta, lo que me dijo, siempre la misma pregunta estúpida, porque nosotros ya estamos jugados, ¿ven? Ya estoy jugado. ¿Qué quiere decir? Para mí, para ella, la vida no tiene sentido. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Sobrevivir. Arrastrar la vida hasta que podamos. Qué dramático, ¿no? Bueno, eso no es el designio de Dios. ¿eh? Eso no es el designio de Dios. Por eso tienen razón estos autores, estos psicólogos, ¿no? Cuando nos dicen que hay un anhelo. En ese chico estaba ese anhelo, pero no lo puedo alcanzar. Estoy jugado. Ya está. Ya está. Buscamos un futuro de plenitud, un futuro definitivo, un futuro de reconciliación, diría San Ireneo, de reconciliación conmigo, con los demás, con Dios, un futuro de plenitud. La persona humana, queridas amigas, no se realiza sola, sino que se realiza con los otros. Por eso, cuando Dios crea al varón, ahora sí, a Adán es distinto a Adamaj en hebreo. Una cosa, Adán significa varón, Adamaj significa humanidad. Cuando Dios crea al varón, y es significativo esto que dice el autor, ¿no? Una vez que lo creó, dice, no es bueno que el varón, esta persona, con estas características sexuales, es varón, esté sola. No es bueno. ¿Por qué? Porque no puede realizar su existencia si no es con el otro. Lo hemos dicho hoy y ahora lo volvemos a afirmar. No puede autotrascenderse. ¿Hacia dónde se va a autotrascender si no hay un otro? ¿Ven? ¿Hacia dónde va a encontrar esa plenitud de amar y ser amado si no hay un otro? ¿Hasta dónde va a encontrar esa plenitud homeostática, placentera, armónica si no hay un otro? ¿Hasta a dónde voy a encontrar la plenitud de sentido si no hay un otro para quien vivir y para quien morir y para quien trabajar? El otro. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la persona esté sola, porque no podrá alcanzar la plenitud a la que está llamada. En el relato dice que en el corazón del varón hay un deseo básico que está en tu corazón y en el corazón de todos los seres humanos, también de esos chiquitines que yo me encontré en la ruta 3.
es el deseo del otro. Un otro que no solamente me dé una limosna, yo le di una limosna, no pude hacer más. Quizás sí, pero cobardemente lo hice más. Alguien que me rescate, un otro, que me saque de la soledad, de la angustia, del sinsentido de la vida. Un otro. Aquí se trata, en el relato bíblico, porque va a fundamentar allí el matrimonio, se trata de que el varón tiene es un ser deseante de la mujer. Está bueno esto. Sigue el relato diciendo que Dios le presenta a los animales, pero con los animales no puede entrar en un diálogo. Lo único que puede hacer es un monólogo en el que el hombre pone nombre a los animales, y de esta manera sí, comienza a desarrollar su existencia, comienza a haber una relación interpersonal, pero no es lo que lo planifica. Comienza a desarrollar la imagen de Dios. ¿Cómo? En el dominio responsable del cuidado creativo del otro, como Dios en la creación. Perdón, como les dije hoy, son las secuelas del COVID que me pesqué en el aéreo. Sin embargo, ahí no encontró una ayuda adecuada. Es decir, no logra autotrascenderse dialógicamente en el amor interpersonal, que es la ayuda necesaria para desplegar su existencialidad y alcanzar la plenitud humana. La mascota, yo la puedo querer mucho, yo amo mucho los perros, pero no es mi familia. Hoy está entrando esto, es terrible, ¿no? Yo la vez pasada, el Día de la Madre, le cuento una anécdota. Mi costumbre es cuando el Día de la Madre llamo a todas las mamás, y hay religiosas también, consagradas, les bendigo, hablo sobre la maternidad que no es solamente biológica. Y cuando salgo, bueno, se les reparte cosas, saludo. Y había una muchacha joven, yo estaba rodeado de la señora, ay padre, gracias, qué lindo lo que nos dijo, qué lindo, bueno, y esta chica tenía algo en su brazo que parecía un bebé. Ay, padre, gracias, qué hermoso lo que dijo, porque sinceramente yo en mi maternidad, y qué sé yo, digo, ay, qué lindo, bueno, ¿qué tenés, un bebé? Dice, sí, entonces abre, era el perro. Las señoras que estaban alrededor mío quedaban asombradas, nadie dijo nada, menos mal. Y yo le dije, bueno, digo, bueno, si Dios quiere y la Virgen, también algún día podrás tener un bebé. No, no, con este me basta. Y se fue. ¿Qué nos está pasando? Nos estamos deshumanizando. Miren, en psicología hacemos una experiencia a través del test de Rorschach. Y les voy a decir algo un poco duro. No digo mayoría, un gran porcentaje de consagrados y consagradas, sacerdotes y obispos, en la interpretación de las mantras del test de Rorschach, no ven vida, ven objetos. Esto nos está hablando de un deterioro cultural a nivel de la humanidad. Nos estamos deshumanizando. Por fin, llega el momento culminante y Dios le revela al hombre y le dará como gracia al otro. El otro es un don de Dios para mí. En este caso es la mujer. Alguien igual en dignidad, otra persona humana, aunque distinta, sí, claro, distinta, diferente, porque solo entre iguales y distintos y diferentes puede darse el diálogo. Por eso, ¿de dónde la saca? La saca del costado, no la saca de la cabeza, porque no es superior, no la saca del pie, porque no es igual, pero es distinta. Ahora, llama la atención que teniendo
la expresión en hebreo mujer, el autor no la llama mujer, la llama Adam. La llamaré varona. ¿Por qué? Porque quiere significar ahora encontré el igual. Otra persona igual a mí, distinta, diferente. Porque solo entre distintos, diferentes e iguales se puede dar el diálogo. Se puede crecer en humanidad. ¿Ven? Puedo desplegar mi humanidad en el ámbito existencial representado simbólicamente por el paraíso. En ese paraíso, Dios le dice a la humanidad, bueno, ahora aquí tienen que cultivarse, es decir, tienen que crecer. No solamente tienen que transformar la realidad, cultivarla, sino que ustedes tienen que crear cultura. Tienen que ser sujetos activos de transformación. Tienen que cultivarlo. Y le pone árboles apetitosos que hace Dios, despierta el deseo. Apetitosos para el gusto y para la vista. Y le dice, coma, porque tienen que vivir. Y en el medio planta el árbol de la vida y le dice, coma del árbol de la vida, porque tenés que vivir. Pero le pone un tercer árbol y dice, de este no comas, por favor, te lo pido. Porque si comes de este árbol, vas a caer en el no ser, en la muerte. Vas a frustrar tu existencia. ¿Qué simbolizaba ese tercer árbol? A Dios. No te pongas en lugar de Dios. Aceptar, importantísimo, en este proceso de ir siendo, aceptar mi condición humana. Lo decíamos hoy. Aceptar mis límites, mis imperfecciones. El que me envejezco, el que me voy a morir, no pelearme con eso. El que me puedo enfermar, mira, ahora me vino el COVID, ya está, ¿qué va a hacer? Listo. ¿Qué voy a dramatizar? ¿Me voy a rasgar las vestiduras? Si soy una criatura. Lo importante es que no frustre mi existencia. ¿Mm? Pero ¿qué hizo la humanidad y qué sigue haciendo? Le arrebata a Dios lo que es de Dios y se pone en el lugar de Dios. ¿Ven? Comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué le decía? Se lo digo en fácil. ¿Qué le decía a Dios? ¿O qué nos dice Dios a la humanidad? Mira, quédate agarrado de mi mano, que mientras estés agarrado de mi mano vas a llegar lejos. Les cuento una anécdota. Cuando yo era chiquito, nosotros vivíamos en Capital, ahora estoy en la provincia de Buenos Aires, en el partido de La Matanza, en la ciudad de Ramos Mejía. Pero mejor, en Villa Luzuriaga. Pero cuando vivíamos en el Congreso. Y ahí, los que conocen la capital saben que es insoportable, departamento. Bueno. Entonces, algunos días íbamos a Ezeiza a tomar un poco de aire, cuando no podíamos escaparnos a algún lugar más lejos. Y a mí me encantaba remontar barriletes. Mi papá me hacía barriletes, los hacía muy lindos. Y me acuerdo que un día fuimos con mi mamá, con mi papá, nos fuimos a tomar mate, qué sé yo, y había tiempo lindo para remontar barriletes, y yo empecé a remontar el barrilete que había hecho mi papá. Él me ayudó al principio, y bueno, y él se fue con mi mamá y con mi hermana, que era chiquita, y de repente yo me puse a llorar desesperadamente, vinieron todos, ¿qué te pasó? Se me cayó el barrilete, se me rompió. Entonces mi papá me dijo, ¿cómo es posible si no hay árboles, no hay cables que se enrieden? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Le dije, no, lo que pasó es que yo me entusiasmé porque empezó a volar, a volar, a volar, a volar. Entonces yo lo solté. Ah, ahí estaba el error, me dijo. No lo tenías que haber soltado. Para que pueda volar, tendrías que haberle aflojado la piola. Y entonces el barrilete iba a volar alto. Bueno, eso es lo que Dios nos dice, ¿ves? Te agarrás de la mano, yo te voy a ir aflojando la piola, porque yo quiero que llegues a ser la imagen de mi hijo. Pero si te soltás de mi mano, te va a pasar lo que le pasó a Carlos con su barrilete.
te vas a frustrar. ¿Se entiende? Por eso, ¿qué pasó allí? Se rompió, no el barrilete, sino el diálogo fundante. La humanidad decide comer de ese árbol, ponerse en el lugar de Dios, y cae en el mito prometeico y fáustico, del que nos habla la mitología griega y también la música en el Fausto. La consecuencia de esa ruptura, de ese diálogo fundante, será la ruptura, la violencia entre las personas. El hombre no asume su responsabilidad, culpa primero a Dios. ¿Por qué estás desnudo? ¿Y por qué comiste? Porque la mujer que me diste, no le echa la culpa a la mujer, primero se le echa a Dios. Vos me la diste, ¿por qué no me dejaste solo? Estúpido, solo no puede ser persona. ¿Cómo te dejas solo? No es bueno que el hombre esté solo. Después sí le echa la culpa a la mujer. Y la mujer se ve ahí y se la echa a la serpiente. Es decir, nadie asume la responsabilidad. Cuando se rompe el diálogo fundante, no asumimos la responsabilidad de nuestros actos. Y entonces se engendra lo que nos atraviesa toda la historia, que es la violencia. La historia de la humanidad es una historia de violencia. ¿Ven? Para terminar o para ir redondeando esta segunda reflexión, podríamos hacer esta pregunta, ¿no? Porque Pablo dice en la carta a los romanos, todos pecaron. Los gentiles que no tenían la ley de Moisés, sin embargo, cuando cumplen lo que dice la conciencia, son ley para sí mismos. Y luego se dirige a su partener, el judío, y dice, y tú no te gloríes, porque tú teniendo la ley también la transgredes. Dice, no robarás, pero vos robás. Dice que no mates, pero vos matás. Dice que no seas injusto, pero vos sos injusto. Entonces, todos hemos pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es una ruptura. Cuidado con eso, ¿no? Pablo lo llama amartía, con H, hamartía en griego, ¿no? Es decir, algo que se rompió. ¿Qué es lo que se rompió? El diálogo fundante. Hay que distinguirlo de la transgresión. Una cosa es transgredir. Hija, ¿de qué te acusas? Que no fui a misa. Eso es una transgresión, eso no es pecado. Que tuve malos pensamientos. ¿Contra quién? Que comí la torta que había prometido no comer. Son transgresiones. El pecado es una ruptura. Por eso Santo Tomás distingue, y la tradición católica distingue entre pecado mortal y pecado venial. Es decir, el pecado mortal es la ruptura. Algo se rompió. Y se rompió en la relación fundante, lo que me funda a mí como ser humano. ¿Con quién? Con el incondicional, que es Dios. Y por eso tiene consecuencias. Con nosotros. Como ruptura también. Por eso, ¿cuál es la esencia del pecado a través de toda la historia? La violencia. Hasta el día de hoy. Por eso, vamos a ver un poquito algunas cosas, como tratando de, ¿vieron como una cebolla que uno va sacando las diversas capas? Bueno, vamos a ir sacando las diversas capas, a ver, de esa cebolla, a ver, esa cebolla es el pecado, pero cada capa nos dice algo. Entonces, la primera, el pecado es desobediencia. Obedecer viene del término latino audire. ¿Qué quiere decir audire? Escuchar con docilidad, entrar en diálogo con el otro. Dejo de escuchar, dejo de acoger al otro en mí mismo, dejo de acoger la voz fundante que me arraiga en la existencia y solo escucho a mí mismo y lo demás sospecho de todo. Y entonces yo me transformo en el principio de mí mismo. Ya el principio no es Dios, sino que soy yo. Y por ende, el otro es descartable. Saquemos otra capa de esta cebolla.
El pecado es mentira. La serpiente le dice, cuando coman del árbol serán como dioses, como Elohim, ¿se acuerdan? Divinos, conocedores del bien y del mal, Génesis 3:3. Lo que le propone, partiendo del deseo que está en nosotros. Sí, hay un deseo, un anhelo humano, que no es falso, es verdadero, porque yo he sido creado para ser como Dios, para ser imagen de Jesucristo, para alabanza de su gloria. Deseamos alcanzar una existencia plena, deseamos alcanzar a Dios. Lo que le propone el pecado es un camino existencial falso, existencial, es decir, realizar mi vida equivocadamente, por un camino falso, partiendo desde la ruptura dialogal, ¿eh? Partiendo desde el engaño, desde la mentira, ¿eh? Como nos dirá San Juan en el capítulo 8 del Evangelio, versículo 44. Mentira, ¿por qué? Porque oculta el propio fundamento. Oculta cuál es mi fundamento. ¿Ve? ¿Cuál es mi fundamento y cuál es tu fundamento? Y el fundamento de todo ser humano. Impidiendo que llegue a ser persona humana. Mentira, porque me propone ir siendo sin el otro. Autorreferencial, el otro es descartable, ¿qué me importa el otro? Y sin el totalmente otro, es decir, en la soledad más tremenda, rechazando la gracia fundante de la existencia. La mentira, más que negación de una verdad abstracta, es engaño relacional. No se olviden de eso. Yo miento porque engaño en la relación con el otro. Con el otro y con los otros, y con el totalmente otro. Que los transformo en objetos a mi servicio, al alcance de la manipulación, para satisfacer mis propios intereses. Sigamos sacándole a la cebolla. El pecado es envidia del otro, de cara a Dios. No quiero recibir la vida de Dios ni de los otros, no me interesa. No la quiero como don, como gracia. Por lo que no tolero que ellos posean lo que a mí me falta. Caín mata a Abel. ¿Por qué lo mató? Si Caín tenía riquezas, ¿por qué lo envidió? Porque quería también lo del otro. Pero ¿por qué no fue capaz de aceptar lo que él tenía y de gozar de lo que tenía, de sus posesiones, de sus bienes? No me acepto como soy. No soporto ir siendo, no quiero ir siendo en relación de dependencia con los otros. No quiero ir siendo ayudándonos y compartiendo mutuamente. Quiero estar solo. Los dones y los recursos que cada uno posee, quiero hacerlos míos. Eso es la envidia. No alegrarme del bien de mi hermano. Las riquezas espirituales, materiales, los dones, las diferencias de los otros, los veo siempre como una amenaza. Por eso debo rechazarlos, destruirlos y matarlos. Es lo que vemos constantemente. El pecado es juicio. En el principio era el diálogo, es decir, vida abierta a la trascendencia de Dios y con los otros. Al atardecer, el hombre y la mujer charlaban con Dios. El pecado como intento de apoderarme de lo bueno y de lo malo me lleva a medir y modelar la realidad según mi manera de entenderla y de verla. La realidad no existe como tal, yo la creo. Hoy hablamos de la posverdad. Yo la ideologizo. Y si vos no pensás como yo, sos mi enemigo. Porque me pones en riesgo mi vida. Te tengo miedo. Entonces, o me encierro, o te ataco y te destruyo. Es lo que vemos. Es colocarme como juicio por encima de los otros, descartando a Dios. Los discierno y los defino.
desde mi intento de autojustificación. Y como yo soy Dios y pongo mis criterios a los otros y los juzgo, y si no los acepto los condeno, que es lo que hizo la Iglesia, tanto católica como protestante, en la Inquisición. El pecado es dominio egoísta, sacamos otra capa. Dios ha hecho a la humanidad con capacidad de dominar a los animales, sí. Hay un dominio bueno, es el que está en función de cuidar, de promover, de servir la vida de los otros y de la creación. Es un impulso creador. Les invito a meditar Laudato Si del Papa Francisco. Pero hay un dominio malo. Es el que brota del yo soy quien determina lo que es bueno y lo que es malo. Aquí mando yo soy el párroco, yo soy el obispo, yo soy el que mando, yo soy el maestro, yo soy el docente. Acá se hace lo que yo digo. Una autonomía absoluta, sin referencia a Dios, irresponsable. No tengo a nadie ante quien responder. Yo soy la ley. Mis intereses, mi ideología, mis criterios, mis costumbres son la norma. El pecado pone una semilla, por lo tanto, de violencia. Todos y todas somos objeto de conquista para mi interés. ¿Se entiende? ¿Eh? Saquemos otra capita. El pecado es soledad ansiosa. Decía el relato que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No puedo ir siendo sin el otro, sin los otros, sin el totalmente otro que es Dios. El pecado es una opción por la soledad. Quiero ir siendo sin los otros. El otro a lo máximo es objeto para mi placer. Lo puedo comprar, lo puedo vender, a mi servicio. No se trata aquí de una soledad básica, ni de la opción por una vida solitaria, monástica, hermosa, pero que no tiene nada que ver con esto. Porque la vida del cartujo, la vida del eremita, la vida del monje cisterciense es una vida de comunión. Y sí, y está en comunión con todos y con todas. No, esto es otra cosa. Es no querer la sociabilidad, no querer la comunión, porque el no querer la sociabilidad y la comunión es una patología. No quiero, no necesito para hacer los vínculos. Yo me basto solo. Dado que no quiero responder ante nadie. El resultado de esto es la angustia existencial, el vacío, el sinsentido. Saquemos otra capita más. El signo del pecado es la vergüenza. No soporto la mirada y la presencia del otro. Debo ocultarme del otro. Génesis 3, 7, 12. Decía Jean-Paul Sartre, la mirada del otro me desnuda. La mirada del otro, dice Jean-Paul Sartre, me viola, me violenta, pero más aún me viola, porque intenta penetrar y descubrirme. En aquel relato del Génesis dice que se hicieron taparrabos para ocultar los órganos sexuales. ¿Por qué? Porque ellos nos exponen, está bueno lo que dice, nos exponen como indefensos ante el otro. Son el signo de algo más profundo, el deseo que no podemos controlar, que lo tenés vos y lo tengo yo, por más opción por la virginidad y por el celibato, y que a la vez nos coloca en manos del deseo del otro. El sexo no es pecado, ni el pecado es sexo, sino que es rechazo de la gracia como origen de la vida, del don del encuentro en el amor, de querer ser entrega gratuita hacia el otro. El sexo puede ocultar el deseo encubierto o explícito de dominio posesivo, de violencia, de degradación, de explotación, de comercio. Lo hemos visto.
la trata, el escándalo dentro de la iglesia. O también puede ser signo de impotencia de aquellos que se experimentan desnudos ante la presencia de la mirada inquisidora y deshumanizante. Pero la vergüenza de estar desnudos es un fenómeno aún más amplio. La tradición judía, a través del Talmud, nos enseña que la desnudez es signo de opresión, de impotencia y de violencia. Estar desnudo es sentirse manipulado, violentado, burlado por los otros, despojado de mi dignidad, humillado, transformado en objeto. ¿Qué hicieron con Jesús? Al pie de la cruz, lo desnudaron. Nosotros lo representamos con un taparrabo, pero no era así, lo desnudaron. Sus genitales se veían. Es decir, eso hicieron, ¿eh? Lo manipularon, lo violentaron, lo burlaron, lo expusieron, lo despojaron de su dignidad, lo humillaron, queriéndolo transformar en un objeto. Bueno, el pecado es afán de individualismo. No agradezco lo que soy ni lo que he recibido. Todo lo merezco yo. Quiero adueñarme por la fuerza de aquello que es el otro. Envidia, independencia, autorreferencialismo, individualismo. Saquemos otra capita. El pecado es violencia. Génesis 4, 1, 6. Caín mata a Abel. Abel poseía un don, riqueza o gracia que Caín no poseía, pero Caín poseía otros dones. Eso que Abel posee es el hueco que le falta a Caín. Y él quiere, a través de la violencia, llenar su hueco, su vacío, que lo tenía que haber llenado por otro lado, matando a su hermano. Queriendo dominar, destruir, matar. Dado que la vida para él no es compartir, porque esa era la manera de llenar su vacío, lo que el otro posee y lo que yo poseo con el otro. No es para él motivo de superación, el hueco que vos tenés, el hueco que yo tengo, todos tenemos un hueco en nuestra vida, un vacío. Pero ese hueco es bueno, porque eso me ayuda a superarme, me estimula para progresar. Yo también puedo. Los vínculos interpersonales se convierten así en el campo de competencia, de dominio, de muerte. Para hacer debo destruir al otro. Por eso, por fin, el pecado es muerte. Frustración existencial, alienado en el poder de ser, de poder realizar mi existencia, me alieno y entro en un vacío. Decía Dostoyevsky, demuestro que soy libre suicidándome. No me mata Dios porque he pecado, me suicido, me autocondeno a la muerte, a la frustración existencial definitiva, al separarme de Dios y de los otros para siempre. Termino, y lo vamos a ver en la próxima meditación, que ustedes, queridas amigas, queridas mujeres consagradas, tienen una misión profética. La misión de recuperar la dimensión dialogante a la luz de todo lo que hemos pensado. Que con su divino Hijo les bendiga la Virgen María en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la próxima.